vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para dar alimento a mis alumnos. Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad será cautelada. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Hoy es el día más importante de este proceso electoral. Después de muchas excusas, finalmente estamos acá para que usted pueda contrastar y comparar las ideas y planes de gobierno de ambos candidatos. Pero lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Esta pandemia ha desnudado la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo, pero esto tiene culpables directos. El fujimorismo con 10 años de gobierno y consecuentemente con mayorías parlamentarias nunca agendaron a la salud como derecho constitucional y ahora traen un ramillete de propuestas como Papá Noel. Parece que el señor Pedro Castillo no sabe que el fujimorismo gobierno hace 30 años y culminó hace 20 años. Y parece que no sabe cómo funciona el Estado. Porque el Poder Legislativo no puede construir hospitales, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Pero si quiere hablar de gestión, parece que le ha dado amnesia. Me gustaría que usted le pregunte al presidente de su partido, al señor Cerrón, al que se denomina el médico del pueblo, ¿cuántos de los hospitales que inició en la región de Junín se culminaron? La respuesta es 0. Ninguna de las obras, siendo él presidente regional, se terminaron. Yo llamo al Perú a no dar tregua a esta pandemia. No podemos permitir más que una persona llegue a camas UCI, porque si llega a camas UCI es garantizar que regrese en su bolsa negra. Sí, yo considero que es fundamental concluir los hospitales que se quedaron inconclusos por diferentes gobiernos regionales, sobre todo de izquierda, que no han demostrado capacidad de gestión. Pero yo he escuchado al candidato Pedro Castillo que va a intentar vacunar a todos los peruanos este año. Nosotros tenemos al señor Carlos Neuhaus, que nos ha trazado una ruta de cómo hacerlo. Yo le preguntaría cómo lo piensa implementar, cuántas vacunas al día piensa hacerlo, en dónde. Los peruanos quisiéramos saber. Gracias a las puertas abiertas de varios países que se han comprometido no solamente con la vacuna, sino implementar que el Perú no solamente puede estar esperando una pandemia para que recién se preocupe por la salud del pueblo. Es necesario implementar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que las personas comprometidas en esto y los grandes profesionales, nuestros compañeros, compatriotas peruanos, expertos también que han ido fuera de este país, regresen con esa tecnología, con esa experiencia para gestar la propia tecnología nuestra. No podemos mendigar derechos constitucionales. Y es más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, es necesario la emergencia alimentaria. Puede llevarle vacuna ahora a la población, pero está con el estómago vacío. Esa será nuestra prioridad. Sí, bueno, el señor Pedro Castillo no quiso contestar mi pregunta. Yo responderé rápidamente. Nosotros vacunaremos 160.000 peruanos por día y lograremos
Gracias, candidata Keiko Fujimori. Candidato Pedro Castillo, ¿desea hacer uso de sus 10 segundos? Sí, no más CAS con los trabajadores de salud y otras agresiones que se hacen laboralmente. Hay que reconocer la labor fundamental. Se tiene que respetar el derecho al trabajo. Para mencionar sobre el tema del CAS que ha dicho mi contrincante, el señor Pedro Castillo. Desde la bancada de Fuerza Popular, nosotros apoyamos desde el Congreso para la eliminación del CAS. Lamentablemente, el Gobierno y el Poder Ejecutivo observaron esta norma. Tenemos una convocatoria, una cruzada nacional, no solamente para controlar el COVID, no solamente para ver esta pandemia, sino para ver los graves problemas estructurales de la salud. Y hago un llamado a todos los expertos para que el Gobierno no solamente los convoque y los reconozca económicamente, sino que en cada región, con las autoridades, con los gobiernos regionales, asumamos responsablemente este derecho. Nuestros enfermos no se curan con comunismo. El COVID no se detiene con la lucha de clases. La pandemia no se combate con piedras. Pero un proyecto que ha sido muy bien recibido frente a la incapacidad de los gobiernos regionales, sobre todo de izquierda, hemos dicho que hay presupuestos que no se están usando. El presupuesto del canon, hay millones de soles disponibles. Hemos anunciado canon para el pueblo. 40% del canon irá dirigido directamente a las familias que más lo necesitan, en esas zonas extractivas, en esas zonas de pobreza, en esas zonas donde el Estado y tus autoridades se olvidaron de ti. Canon para ti. Quisiera mostrar los titulares de dos periódicos del mismo día. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja. Respetaremos la propiedad privada, no más abusos de las AFPs y las ONPs. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados. En ese marco, queremos invertir, no vamos a permitir que la inflación golpee la mesa del pueblo. Trabajaremos de la mano con las empresas. Vamos a crear el valor agregado. ¿Cómo es posible que en un país tan rico haya tanta miseria, haya tanta desigualdad y solamente se lucren los grandes y se coman el pan incluso personas que nunca trabajan? Creemos importante que el trabajo genera riqueza. Entonces, los que sabemos trabajar tenemos que llevar adelante a las personas emprendedoras. El Perú es un país de emprendedores. Ya que el señor Pedro Castillo ha hablado del pan, yo creo que es importante hacerle algunas preguntas, ya que cuando estuvimos en Chota, su propuesta fue cerrar las importaciones. Les digo, queridos amigos, si se cierran las importaciones, de manera inmediata, el precio del trigo va a volar. Y el precio del pan, que ahora pagas en promedio 20 céntimos, va a pasar a costar $1.60. Esto es de manera inmediata. Las propuestas del señor Castillo afectarán directamente tu bolsillo. Los que sabemos trabajar tenemos que hablar con la verdad. No estamos hablando de que vamos a prohibir las importaciones, pero vamos a proteger al productor nacional. Hoy es el día de la papa. Y sin embargo se está trayendo papa de otros lugares. ¿Y por qué? ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el boom de la papa que se viene de otros lugares? ¿Cómo es posible que la papa se pudra en los centros poblados y no se le impulse el desarrollo de nuestros propios agricultores, de nuestros propios emprendedores? Y en ese sentido, bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores. Y nuestra prioridad son los hombres de abajo. Vamos a impulsar una economía de abajo hacia arriba, la igualdad de oportunidades, no de arriba hacia abajo, no pensando en el bolsillo de los de arriba, sino en el hambre de los de abajo.
Creemos importante que hay que pensar en los hombres que paran la olla en el país, los que ponen los manteles en el país. La agricultura está totalmente abandonada. Usted puede tener una buena cosecha, pero las carreteras están en pésimas condiciones. Es necesario que los hombres que te garantizan desayuno, almuerzo y cena todos los días estén en la primera línea. Para nosotros nos importa, aunque sea un agricultor, y no esperar una oportunidad política, decir que no me importan 1.000 o 100.000 o 10.000 personas. Chineca sí va. No se dejen llevar por esas especulaciones o mentiras que dicen los señores de Perú Libre. Nosotros sabemos que para sacar correas hay que tener el cuero. Pero entendido está de que, por ejemplo, cuando se impulse el turismo, un ejemplo claro, te resulta más barato un vuelo aéreo de Lima al Cusco que del Cusco a Machu Picchu. Por eso es necesario revisar esos contratos con esas empresas abusivas, de aquellas empresas que hoy en día, sus impulsores de la pseudodemocracia, te llaman públicamente a la muerte. Entonces, creemos importante manifestar de que el turismo es interno y externo, pero hay que darle todas las facilidades. Devolvámosle al país su soberanía económica, política, social, recuperando las grandes riquezas que tiene el país, que se han alquilado por tiempo y han permitido el saqueo por años y que se han mantenido viejos políticos corruptos y mafiosos. En ese entender, creemos importante que el Perú tiene que ser para los peruanos. No traigo ramilletes de promesas, les traigo este valor de lucha que he aprendido en la calle, que he aprendido como luchador, como rondero, como trabajador, que sí sé cómo se hacen las cosas. No más pobres en un país rico. El señor Pedro Castillo solamente hace referencia a los hombres, ¿no? El hombre para la olla. Un poquito más de respeto con las mujeres, que somos muchas en nuestro país que trabajamos. Pero yo me voy a encargar no solo de recuperar la economía nacional, sino de recuperar tu economía familiar y de ayudarte a darle mejores oportunidades a nuestros hijos para que sean felices. Te lo digo de mamá a mamá, palabra de mujer. Antes me decían que soy machista. Y yo tengo a mi madre, a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. Me hubiese gustado que la señora Fujimori en el 2017, cuando visitamos a su bancada, no solamente pidiendo el nombramiento de miles de maestros con más de 20, 25 años de contrato, que se les nombre, no solamente el pago de la deuda, sino que se declare a la educación como derecho constitucional, porque tenía la bancada mayoritaria en el Parlamento, porque las leyes se hacen allá. La familia con la escuela son entes indesligables en la sociedad, que vuelvan los valores a la casa, que no le mientan al país, que no vuelvan a poner paneles mentirosos en las grandes ciudades, que no le digan que le van a quitar sus cosas. Como mujer y como madre, voy a siempre rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada. Esto se está investigando y será el Poder Judicial quien finalmente determine si hubiese alguna responsabilidad individual. Pero, señor Castillo, no mienta, porque esta no fue una política de Estado. Deje de lanzar piedras y hablar piedras. Hoy, en este marco privatista de la educación, donde todo está al revés, se ve que la educación es como una isla, que para llegar a ella tienes que navegar un océano de sacrificio. En el Perú se han implementado más de 17 reformas educativas, pero reformas educativas desde arriba, y siempre se le ha culpado al maestro. No, la evaluación docente es una tarea inherente a la labor docente. Exigimos que al maestro se le evalúe permanentemente. Hay que formar al maestro. Por eso es necesario en cada región una universidad pedagógica permanente. Basta de burocracias. ¿Cómo es posible que tengas a un niño desligado de la realidad, desligado de su maestro, que no tiene internet? Y si nosotros impulsamos la educación como derecho, una educación gratuita, de calidad y pública, el internet tiene que ser gratuito también.
Sí, parece que el señor Pedro Castillo siempre evade esta pregunta, ¿no? Los periodistas se la han hecho varias veces, pero él no la contesta con claridad. Nosotros sí fortaleceremos la carrera pública magisterial. Es importante dar capacitaciones constantes a nuestros maestros. La meritocracia tiene que ser un valor que se tenga que siempre tener en cuenta y mejorar las remuneraciones. Aprovecho esta oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNEDU. Hay muchas especulaciones en este caso. El contrincante planea cerrarla. Y yo creo que más allá de los defectos y virtudes que ha tenido, está logrando mejorar la calidad de la enseñanza. El Perú tiene que ser un gestor de su propio desarrollo, juntamente con la juventud, para industrializar el país. Pero también es importante señalar que nosotros rechazamos la politización de la ciencia, como por ejemplo ocurrió hace algunos días atrás cuando el señor Castillo visitó al científico Manolo Fernández y anunció mentirosamente que se incluiría a él en su equipo técnico. Luego él lo rechazó. Este tipo de iniciativas debemos de rechazar y no utilizar a estos expertos que están colaborando con nuestro país. El servicio de Internet tiene que ser una prioridad. El año pasado, la estrategia frustrada y fracasada de Aprendo en Casa, eso se vio no solamente en Loreto, sino a nivel nacional. Solamente el 26% de la población escolar tuvieron acceso a este servicio y el resto. Pero finalmente hago una reflexión. El señor Castillo se jacta de ser maestro, de ser profesor, pero dejó abandonados a sus alumnos. Ha vivido en los últimos meses o años de la licencia sindical y no se preocupó de enseñarle a sus... Saludar a toda la población escolar, a más de los 8 millones de estudiantes y a los que les ha desertado este sistema, a los que están en la calle, que no ha habido la oportunidad de darles una oportunidad para que estudien, y en especial a mis niños y a mis padres de familia en Puña, a estos niños especiales que las tengo también presente. Saben que siempre estaré con ustedes y espero que no solamente lucharé para que ustedes dejen de alumbrarse con un mechero hoy de cara al bicentenario, no solamente sigan sacando agua de Sepuquio, sino llegaremos con Internet, mejoraremos las escuelas, le daremos prioridad, pensando en ustedes, pensando en su grave problema de desnutrición. Estaremos siempre presentes para contribuir con la educación. No más pobres en un país rico. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado. Y en ese contexto hay que entender que la corrupción ha ido más allá, ha corrompido la moral de la juventud, de la familia, de la sociedad. Los funcionarios en este marco, estos últimos años, es normal decir, hazte una obra aunque robes. Como presidente, promoveré que la sociedad civil se organice para fiscalizar a todos los funcionarios y al propio presidente de la República. Devolveremos por dignidad a las fuerzas del orden no solamente la moral, sino el honor y su dignidad. Sí, el señor el señor Castillo habla de propuestas para inhabilitar a los funcionarios. Muchas de estas normas han sido aprobadas por la bancada de Fuerza Popular del Congreso anterior, donde se aprobó la muerte civil y los impedimentos para que los corruptos y terroristas no participen en el Estado. Y esa es la razón por la que su papá político no se encuentra el día de hoy. Él quiso ser miembro de su plancha presidencial, pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción.
Basta ir a la región de Junín para saber todas las obras inconclusas que se quedaron por la pésima gestión del señor Cerrón. Así es que, si usted quiere hablar de propuestas, primero mire lo que Fuerza Popular ya hizo. Sugiero que usted trate de superar su obsesión con Cerrón. Acá el candidato es Pedro Castillo. No la va a ver en mi gestión, de igual manera ninguna persona vinculada con extremistas. Sinvergüenzamente el funcionario les pide a los alcaldes, a los gobernadores, tráeme tanto para darte tanto. Les dan 1 millón y ese 1 millón de soles no llega al pueblo. Se queda en el camino, el 10%, el 15%. Por eso, cuando queremos combatir la corrupción y recuperar los recursos estratégicos del país, por eso es que tiembla la corrupción. Te ponen paneles, te dicen que eres terruco, que eres chavista, que eres comunista. Se han inventado tantas cosas. El pueblo conoce, el pueblo sabe. ¿Saben por qué? Porque se acabó la planilla dorada, se acabó los sueldos dorados, se acabaron las marmajas. Y aquí anuncio que tenemos que tener moral para decirla. Hoy, en este momento, vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Señor Castillo, ¿cómo creerle que el señor Cerrón no participa en su grupo político si él ha impuesto el vocero? Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Kurt Burneo, al que usted anunció con bombos y platillos como miembro de su equipo técnico? Pero el señor Cerrón se lo impidió. Entonces ya sabemos quién manda. Por favor, las cosas claras. Y además, yo me comprometí en todo momento al inicio de la campaña a no terruquear. Y lo he cumplido a cabalidad. Aquí los únicos que se terruquean son ustedes mismos. Cuando salen informes periodísticos claramente, donde hay más de 240 miembros del Movadef en miembros de Perú Libre, participando activamente en su partido. Ese oxígeno que necesitaste para darle a tu familia te quitó la corrupción. Ese internet que no tienes para darle a tus hijos te la llevó la corrupción. Esa agua que no tienes en la punta del cerro te llevó la corrupción. Esas necesidades grandes que tiene el país se lo ha llevado la corrupción. Yo no sé, y aún se mantienen sin trabajar. Y aún viven así pomposamente, diciendo que van a solucionar los grandes problemas del país. Eso es necesario, que a la corrupción hay que barrer como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Y para eso estamos acá. Lo decimos porque somos personas que hemos combatido otros flagelos, como el problema del terrorismo, como el problema de la delincuencia. Hoy vamos a combatir estos graves problemas que aquejan al país de cara al Bicentenario. Bueno, esperaría en todo caso de que se devuelva la plata de la corrupción. Hay que darle muerte civil a los corruptos y que devuelvan todo lo robado, para darle un pan a nuestros hijos, para darle libertad en el marco educativo, de la salud a toda la población a nivel nacional. Ya decía que para hablar de corrupción tienes que tener moral y no evadas el gran problema que tiene el Perú de cara al Bicentenario. Para conducir los destinos del país tienes que tener la moral para llegar a cada pueblo, a cada barrio, a cada rincón. Yo creo que en este marco lo que tiene que hacer es reconocer. Nos gustaría que nuestra contrincante diga cuándo va a devolver los millones de soles que se llevó en el marco de la corrupción. Por alusión voy a empezar a contestar al contrincante. Si se trata de hablar de solvencia moral, no lance usted piedras cuando tiene tremendo techo de vidrio, señor Cerrón. No se haga el muy machito, que yo sé cómo contestar también. Y sobre mis procesos de investigación, yo le puedo decir que durante 5 años se me ha investigado a mí y a mi familia. Y le puedo decir que no 1, no 3, sino 5 peritos contratados por el propio Ministerio Público hicieron un análisis pericial de 10 años de nuestras finanzas y contabilidad. ¿Y qué señalaron estos peritos del Ministerio Público? Que en nuestro caso no hay desbalance patrimonial. Nosotros nunca hemos sido gobierno, como sí lo ha sido
su padre político, el señor Cerrón, sentenciado por corrupción. En esta noche estamos al frente del Perú dos líderes. Uno del magisterio, elegido por los maestros, aplaudido por el pueblo, por los padres de familia y los niños, y otra, jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, la propia Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero, Víctor Rodríguez, el Grupo Gloria y los que lo siguen. Que yo quiero hacer un compromiso con todos los peruanos. Mañana en la mañana, aquí en Arequipa, ciudad de grandes gestas democráticas, con la presencia del doctor Mario Vargas Llosa desde España vía digital, y otras personas con las que no he coincidido políticamente, celebraré un juramento por el Perú. Un juramento de compromiso, de lucha contra la corrupción, de defensa de la democracia. El Perú no puede volver al pasado. Los derechos humanos son derechos sin ningún tipo de discriminación. En nuestro gobierno no habrán dictaduras. ¿Cómo es posible que tengamos funcionarios con sueldos jugosos, congresistas que han ocupado muchísimas curules por décadas, ahí ni siquiera se atreven a hacer una reunión arriba en la punta del cerro para ver su prioridad? El Estado está estructurado para los de arriba, no para los de abajo. Yo recorrí el país y sigo recorriendo el país y pregunto en cada plaza, ¿alguien ha sido consultado para socializar la Constitución? No, porque se ha hecho en un régimen dictatorial y en el marco de un golpe de Estado. Y por eso es que no concibe a la persona como ente fundamental y se manosea políticamente. Pero a mí se me hace muy extraño y contradictorio que el señor Castillo hable de derechos humanos. Él que propone el cierre de la Defensoría del Pueblo. Él que propone el cierre del Tribunal Constitucional. ¿Con qué autoridad viene a hablar de derechos humanos si va a cerrar las principales instituciones que se encargan de defenderlo? Habla luego de dictadura. Creo que no ha escuchado el señor Bermejo que ellos plantean entrar al poder para quedarse. Usted ve los medios de comunicación, parece que no, señor Pedro Tirapiedras. Deje de lanzar tantas mentiras. El pueblo está informado y nosotros queremos paz. Este es el segundo aspecto que voy a tocar, pero lo voy a dejar contestar. Las políticas sociales no solamente se tendrán que respetar, como se respetarán las organizaciones y las instituciones, pero tienen que ser efectivas, no para cautelar a corruptos. Tenemos que ampliar todos los programas sociales ya existentes hasta la fecha. Se nos han dicho que te vamos a quitar tu casa, que te vamos a quitar tu terreno, que te vamos a quitar las pensiones, que mañana sube el pan, esta semana sube el dólar, para favorecer políticamente. No, el pueblo se entiende, el pueblo es sabio, el pueblo es culto, el pueblo tiene memoria. Vamos a lanzar el programa nacional, barriga llena, corazón contento. Es la finalidad, con la finalidad de que los comedores populares se amplíen a las instituciones educativas. Soy maestro y sé del hambre de los niños. Vamos a ampliar para que en cada jardín, en cada escuela, en cada colegio, se amplíe estos comedores populares con alimentos de la zona, para darle prioridad a nuestros hermanos agricultores, que se coma y se consuma lo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos producen. ¿Cómo es posible que en el Perú una botella de agua te cueste 2,50 soles y un litro de leche 90 céntimos? Quiero hablar del derecho humano más importante, que es la paz que tenemos hoy en nuestro país. Esa paz que costó tanto esfuerzo conseguirlo y que se ha visto empañado en los últimos días frente a los atentados ocurridos en el Braem. Hoy quiero expresar nuevamente mi gratitud y mi respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los comités autodefensas,
a los ronderos y a toda la población que siempre dijimos terrorismo nunca más. Me encargaré personalmente de cuidar esta paz que tanto nos costó. Y tenemos que decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo que ocurrió para evitar que estos hechos sangrientos vuelvan a enlutar tantas familias en nuestro país. Nosotros, como campesinos y ronderos, hemos luchado defendiendo el medio ambiente, defendiendo los páramos, defendiendo Conga. Y acá me ratifico, tía María y Conga no va. Pueblo peruano, gracias por este apoyo, por este respaldo. Los hablo con el corazón en la mano. Hoy, en el Bicentenario, es necesario cambiar la triste y negra historia de esta patria. Creemos importante darle la oportunidad a un hombre andino, sin ningún tipo de discriminación. Lo que es del Perú tiene que ser para los peruanos. Recuperemos la dignidad del pueblo peruano. Nosotros pensamos en el más pequeño, en el joven, en el adulto, en el profesional, en el abandono, en aquellas personas que no tienen voz. Y muchas gracias por este respaldo. No me cansaré de agradecer. Lo hago en nombre de mi familia, en nombre de aquellas personas que siempre están poniendo delante el pecho por el Perú. Vamos, sí se puede. Recuperemos el país, recuperemos su dignidad. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Durante esta campaña me han tirado todo tipo de piedras. Y me imagino que en los próximos días esto podría ser peor. Pero ante ello, siempre presentaremos, como lo hemos hecho esta noche, propuestas, porque eso es lo que quiere nuestro país. Lo que voy a hacer con estas piedras es construir un nuevo camino para todos los peruanos, como lo usaron nuestros antepasados incas para construir maravillas. Piedras tras piedras, construiremos un nuevo Perú. Lo repito, quiero ser presidenta del Perú para sumar y multiplicar, no para restar o dividir. Y así como le he pedido perdón a Dios y a mi país, hoy les pido que nos bendiga a todos. Gracias. Acérquense, por favor. No. Muchas gracias. Adelante.